Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que podamos disfrutar de esta instancia, aunque sea un poco a distancia. Muchas gracias a Néstor por haber gestado todo esto, y por haber armado todo esto, Daniela también, y a toda la gente que está por allí, gracias por estar. Y bueno, esta primera parte simplemente como para conocernos un poquito mejor y luego ya voy a pasar a la presentación directamente. Mi nombre es Rafael Viñoli, soy profesor agregado del Departamento de Bacteriología y Virología. Les voy a comentar algunas cosas un poco generales de lo que son los principales mecanismos de resistencia, o algunos por lo menos mecanismos de resistencia eh, de relevancia clínica, que tienen que ver con muchos de los antibióticos que utilizamos habitualmente. Bueno, en esta primera diapositiva lo que les quiero presentar es un poco el Instituto de Higiene. No es una foto actual, como podrán ver. Esta es una foto del día de la inauguración, por allá por el 40 y pico. Pero bueno, este es el lugar de trabajo habitual frente al Estadio Centenario. Está un poco más deteriorado el edificio, pero bueno, estaba buena esta foto para mostrarles. Antes que nada, hay que empezar con los mecanismos de resistencia, poner un poquito esta reflexión en 2014 que hacían a partir del reporte global de resistencia a antimicrobianos en la Organización Mundial de la Salud, donde decían claramente que sin acciones urgentes y coordinadas, el mundo enfrentará una era post-antibiótico, en donde infecciones comunes y heridas menores que fueran tratables por décadas pueden nuevamente matar. Debemos anticipar muchas más muertes. Con esta terrible declaración, ya en 2014 pasamos a lo que fue en el 2016 la reunión de la ONU, que difícilmente la ONU trate un tema de salud. Pero bueno, en el año 2016 se reunió la ONU en una sesión especial para tratar el tema de la resistencia a antimicrobianos. Y ya a partir de ahí se empezó a manejar lo que se llamó el informe O'Neill, que dice que para el año 2050 se prevé, si no tomamos medidas para contrarrestar las tendencias, que las infecciones por microorganismos multiresistentes matará más que el cáncer. En ese sentido, una de las acciones que tenemos que hacer, que es necesario hacer, es equipar mejor a los laboratorios. Mejores laboratorios mejoran el tiempo de respuesta y la calidad de los resultados. Y esos mejores resultados incluyen mejores resultados de sensibilidad y mejor detección de mecanismos de resistencia. Acá en esta diapo hay distintas alternativas que se vienen manejando desde el MALDI-TOF, que es lo que tienen acá, que revolucionó lo que es la identificación bacteriana e incluso la detección de mecanismos de resistencia de forma directa, así como algunos sistemas automatizados. No importa la marca, esto no se trata de... He tratado de tapar incluso las marcas para que no se crea que estoy tratando de promover algún tipo de equipamiento. No es el caso, simplemente es poner ejemplos de, bueno, Malditov, sistemas automatizados de detección de sensibilidad o inmunocromatográficos que nos permiten detectar directamente la presencia de algún mecanismo de resistencia en particular. Estas cosas han cambiado drásticamente para bien la calidad de los resultados que tenemos en los laboratorios, y eso permite o hace la diferencia en lo que es tomar decisiones, aunque sean arriesgadas, pero realizando un trabajo seguro, a tomar decisiones realizando trabajos de alto riesgo. Un poco la analogía para, no es lo mismo moverse en una situación que en otra, y tener un buen laboratorio hace un poco la diferencia en lo que se puede conseguir en un caso y en otro. Vamos a ver un poquito cuáles son los mecanismos de resistencia que vamos a ver, un poco de forma general, sin entrar en grandes detalles para no terminar llenando con mucha cosa. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las betalactamasas de espectro extendido, las betalactamasas de clase C o las cefalosporinasas, las carbapenemasas, que ya son un problema más serio, la resistencia transferible a colistina y resistencia de alto nivel a aminoglucósidos. Todo esto hablando siempre en enterobacterias, ¿no? Pero bueno, vamos a ir repasando un poquito estos mecanismos de resistencia.
La idea es un poco contarles cómo se pueden diagnosticar, cómo nos podemos encontrar con los resultados de sensibilidad a los antibióticos cuando aparecen estas enzimas o estos mecanismos de resistencia, y a veces qué opciones podemos llegar a tener en algunos casos. Vamos a ir viendo. El universo, el reino de las betalactamasas se puede dividir clásicamente en cuatro clases que tienen que ver con la estructura molecular de esas betalactamasas. Esta es la clasificación más simple, aunque tal vez no la más práctica, pero bueno, hay cuatro clases de betalactamasas: clase A, clase B, clase C y clase D, y dentro de esas cuatro clases se van agrupando las distintas betalactamasas que vamos encontrando y que nos vamos topando. Entonces, yendo al grano, las betalactamasas de espectro extendido, o las BLE, pertenecen al grupo, a un gran grupo de betalactamasas que son las betalactamasas de clase A. Dentro de las betalactamasas de clase A tenemos muchísimas, y con muchos espectros diferentes. Desde las penicilinasas estafilocóxicas, pasando por las betalactamasas de espectro ampliado, llegando a las betalactamasas de espectro extendido, que son las que vamos a hablar ahora a continuación, y las carbapenemasas de tipo KPC. Todas estas enzimas son betalactamasas de clase A. Recordemos que las penicilinasas solo son capaces de hidrolizar penicilinas. Las betalactamasas de espectro ampliado, que son las que se encuentran muchas veces en la Escherichia coli, de repente que tienen resistencia a ampicilina y cefalosporinas de primera generación, son las BLEA. Las betalactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas ya son enzimas de más porte en cuanto al problema que confieren en cuanto a resistencia. Si nosotros miramos entonces, nos vamos a la discodifusión, ahí tenemos algunas de las características principales en esa foto de lo que confiere la presencia de una betalactamasa de espectro extendido. Es decir, nos va a dar una resistencia variable a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Estas betalactamasas son a su vez inhibidas por ácido clavulánico, por sulbactam o por tazobactam, y también son inhibidas por avibactam, un nuevo inhibidor que ya se encuentra disponible comercialmente en el mundo y que creo que a la brevedad va a ser traído a nuestro país. ¿Cómo podemos encontrar esas enzimas cuando nosotros vemos un estudio de sensibilidad? En este caso es un estudio cuantitativo que nos da un valor similar o parecido o extrapolado en este caso a una concentración inhibitoria mínima. Y bueno, lo que vamos a ver es una resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, en este caso representadas por cefotaxime, ceftazidime y cefepime. Podemos ver, o vamos a ver, sensibilidad a piperacilina tazobactam. A veces vemos resistencias a ampicilina sulbactam, incluso a amoxiclavulánico, pero la piperacilina tazobactam suele andar bastante bien. O podemos ver también, algo más a nuestro favor, digamos, una resistencia a cefotaxime con sensibilidad ceftazidime, cefepime y piperacilina tazobactam, o sea, con inhibidores, sensibilidad a inhibidores y sensibilidad alguna de las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Esto es fundamentalmente debido a la presencia de determinadas betalactamasas de espectro extendido que corresponden al grupo de las CTXM, que llevan su nombre CTXM porque justamente tienen un perfil de cefotaximasa o ceftriaxona, ¿no? Cefotaxime o ceftriaxona son, desde el punto de vista de las betalactamasas, son equiparables en cuanto a perfiles de actividad. Es decir, que cuando uno ve una resistencia a cefotaxime, tiene que pensar y entender también que eso también se lleva a ceftriaxona, esa resistencia se arrastra a ceftriaxona. Sin embargo, cuando tenemos un perfil de este tipo, en el cual vemos que se mantienen sensibles a ceftazidime y a cefepime, con valores de sensibilidad, podemos o podríamos utilizar bajo ciertas circunstancias ese tipo de antibióticos. Las tendencias ahora, tanto de las convenciones, de las guías norteamericanas como europeas, dicen que no es necesario editar los resultados para estos puntos de quiebre, para estos puntos de corte establecidos, y que se pueden utilizar desde el punto de vista terapéutico aquellos antibióticos para los cuales se obtiene un resultado de sensibilidad. Entonces, en este caso, sería una cepa que tuviera este tipo de comportamiento, sería tratable por ceftazidime y cefepime.
¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer otros mecanismos de resistencia que se intercalan con las beta-lactamasas de espectro extendido? Bueno, en ese caso, como es este que tenemos por acá, lo que vamos a tener es un test que nos dice que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido que es positivo, pero sin embargo cuando vamos a ver tenemos resistencia a todas las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y también tenemos resistencia a piperacilina tazobactam. En este caso tenemos la detección de la BLE ahí. Si bien desde el punto de vista terapéutico no tenemos muchas opciones, esto empieza a ser importante para la diseminación de esta beta-lactamasa, tratar de establecer medidas que controlen de alguna forma la diseminación de esta beta-lactamasa de una a otra, porque después vamos a ver que la superposición de mecanismos de resistencia, es decir, la presencia de plásmidos que puedan pasarse de un microorganismo a otro, van a estar dando mecanismos de resistencia complementarios que muchas veces contribuyen a formar esos supermicroorganismos que luego no tenemos otras opciones terapéuticas. Van a ver que a lo largo de la descripción de beta-lactamasas, cada una de las beta-lactamasas que tenemos ofrece alguna opción terapéutica teórica con la cual podríamos contar. Sin embargo, cuando se empiezan a acumular los mecanismos de resistencia, cuando los plásmidos pasan y se suman los mecanismos de resistencia, muchas veces esas opciones que cada una de las beta-lactamasas nos ofrecen, las terminamos perdiendo. Entonces, hasta aquí, en un poquito, formas de presentación de beta-lactamasas de espectro extendido, que nos pueden dar algunas opciones, incluso dentro de las cefalosporinas de tercera generación, opciones dentro de los inhibidores de beta-lactamasas o a veces ninguna de esas, y seguimos teniendo una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué tenemos en nuestro país? ¿Qué es lo que hemos detectado nosotros en distintos trabajos? Bueno, hemos detectado en los últimos años, del 2006 para acá, 2008, una migración de las beta-lactamasas que teníamos antiguamente hacia beta-lactamasas del tipo CTXM15, que se acompañan de un conjunto importante de otros mecanismos de resistencia, sobre todo mecanismos de resistencia que tienen que ver con resistencias transferibles a quinolonas, de forma tal que hoy en día es muy poco probable encontrar una cepa que produzca beta-lactamasa de espectro extendido, que produzca BLE y que se mantenga sensible a las quinolonas. En general la resistencia a fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación van muy de la mano, entre otras cosas porque se acompañan de, en el mismo plásmido, tener mecanismos de resistencia transferible a quinolonas y bueno, y la beta-lactamasa de espectro extendido. Pasamos entonces al segundo tipo de beta-lactamasa y nos vamos de clase. Hasta ahora estábamos en la clase A y nos vamos ahora a las beta-lactamasas de clase C. Estas beta-lactamasas tienen algunas características también. Y una de las primeras cosas que hay para decir es que algunas enterobacterias, como los Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, ya presentan en su cromosoma estas beta-lactamasas. Las cefalosporinasas o beta-lactamasas de tipo AMC se pueden ver de forma inducible a veces. Uno hace un antibiograma y ve sensibilidad, pero luego durante el tratamiento puede aparecer la resistencia y formarse entonces, empezar a expresarse de forma constitutiva. Por otro lado, en algunas bacterias que no tienen estas beta-lactamasas cromosómicas, como pueden ser Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella o Proteus mirabilis, se pueden encontrar de forma plasmídica. Estas mismas beta-lactamasas que antes estaban en el cromosoma bacteriano, ahora han sido exportadas a plásmidos y a partir de ahí se han empezado a diseminar en otras bacterias que no las tienen originalmente. ¿Qué características tienen para hacer un abordaje terapéutico? Estas cefalosporinasas confieren resistencia a cefalosporinas de tercera generación, son resistentes, confieren resistencia a combinaciones con inhibidores del tipo de sulbactam, el ácido clavulánico y el tazobactam, pero sin embargo muestran sensibilidad a las cefalosporinas de cuarta generación. En general, salvo excepciones, las cefalosporinasas, las de clase C, no confieren resistencia a cefalosporinas de cuarta generación, transformando al cefepime, por ejemplo, en una opción terapéutica para los microorganismos que tienen este tipo de beta-lactamasas. Por otro lado, desde el punto de vista diagnóstico, podemos utilizar las características que tienen estas enzimas, que son ser inhibibles por ácido borónico y cloxacilina, y desde el punto de vista terapéutico también, que vamos a ver que serían posible tratar con combinaciones con avibactam, un nuevo inhibidor de beta-lactamasas que ya les comenté anteriormente. Lo que vemos acá en la figura es justamente
las opciones que tenemos para hacer diagnóstico utilizando un disco de cloxacilina o de borónico o combinaciones de discos con cloxacilina, ceftazidime-cloxa y ceftazidime-solo y cefotaxime-cloxa. Y acá vemos entonces cómo se agranda el halo, que cuando es con cloxacilina y con borónico nos están diciendo que se trata de una beta-lactamasa de clase C. Cuando veamos carbapenemasas vamos a ver lo importante que haya cloxacilina como inhibidor de estas, diferencial, para detectar algunas carbapenemasas particulares. Entonces, ¿qué es lo típico ver cuando tenemos una cefalosporinasa de este tipo? Bueno, vamos a ver resistencia a cefalosporinas de tercera generación, como habíamos dicho, vamos a ver una resistencia a inhibidores del tipo de piperacilina tazobactam o de la amoxicilina clavulánico, en este caso en esta tarjeta no lo tenemos, y vamos a ver una sensibilidad al cefepime. De nuevo, en este caso, podemos utilizar el cefepime como una opción terapéutica más, porque estas enzimas no hidrolizan bien el cefepime. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros en nuestro país? Bueno, hemos encontrado algunas cefalosporinasas de este tipo en Salmonella typhimurium o incluso en infecciones urinarias, en Proteus mirabilis, en infecciones urinarias en niños viniendo de comunidad. O sea que no es muy frecuente, no es tan frecuente por lo menos como las beta-lactamasas de espectro extendido, pero pueden verse y una vez que aparecen ofrecen alternativas terapéuticas diferenciales. Vamos a meternos a hablar un poco entonces ahora con las carbapenemasas. Carbapenemasas que tenemos de las cuatro clases de beta-lactamasa que habíamos hablado, de clase A, clase B, clase C y clase D, tenemos tres clases de carbapenemasas. Las de clase A, cuyo prototipo más importante es KPC2, las de clase B, donde en enterobacterias la más importante es NDM o nueva DELI metalobeta-lactamasa, y las de clase D, donde la beta-lactamasa por lejos más importante en enterobacterias con actividad de carbapenemasa es OXA48, una carbapenemasa que ha hecho estragos en Europa, que ha ampliado muchísimo la resistencia a carbapenema en Europa, que nosotros hasta el momento no hemos tenido grandes problemas, pero que empezamos a tener el primer diagnóstico todavía sin confirmar del todo, pero podríamos estar teniendo en estos momentos los primeros casos de carbapenemasas de tipo OXA48, que hasta el momento no habíamos tenido. Empecemos por la KPC, que es la carbapenemasa que ha tenido más prensa, la que ha tenido más difusión. ¿Qué características tienen estas enzimas? ¿Qué resistencias confieren? Bueno, confieren resistencia a cefalosporina de tercera generación, resistencia a cefalosporina de cuarta, resistencia variable a los carbapenems. Esto es muy importante porque después vamos a ver un poquito, y seguramente ya vi que en el programa tienen un punto aparte de esto de opciones terapéuticas, y dan resistencia a combinaciones con inhibidores como es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Sin embargo, son inhibibles, de nuevo, por el avibactam. El avibactam es este nuevo inhibidor de beta-lactamasas que prácticamente inhibe a todas las beta-lactamasas con excepción de las de clase B. ¿Qué tenemos en nuestro país? Bueno, en nuestro país hemos tenido unos cuantos casos de KPC, es una beta-lactamasa, una carbapenemasa que aparece con relativa asiduidad en los hospitales, pero en general se controla bastante bien, las medidas que se implantan son efectivas, y luego de algún problema que tuvimos en el primer tiempo, no es KPC la principal beta-lactamasa que nos da problemas o que se ha quedado más crónicamente en nuestros hospitales. Por lo menos en general no es KPC el principal caso. Este que les presento acá fue el primer caso de KPC que tuvimos en un centro de Maldonado, que fue exitosamente controlado y que nunca más volvió a haber algún caso por allí. Acá las vamos a presentar un poquito todas juntas, porque realmente desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista del antibiograma, es mucho más difícil poder diferenciar, así como teníamos algunos puntos bien característicos diferenciales para separar una BLED y una AMC. En este caso, en las carbapenemasas, la cosa se empieza a complicar cuando vemos el antibiograma, así que las voy a presentar todas juntas y después voy a comentar alguna cosa de características de algunas carbapenemasas.
En el caso de las de clase D, como es las de clase B, perdón, como es la NDM, confieren resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, resistencia variable a los carbapenem también, que dependen un poco de sus niveles de expresión, resistencia a inhibidores como el clavulánico, el sulbactam, el tazobactam e incluso el avibactam, pero no son activas sobre el astronam. En este caso, si nosotros tuviéramos astronam, y después vamos a ver que puede ser una opción interesante de que pudiéramos llegar a incluirlo, podríamos llegar a utilizar el astronam cuando hay este tipo de carbapenemasas y no está asociado a ningún otro tipo de otras betalactamasas. Por eso hoy les recordaba la importancia de tratar de controlar la diseminación de betalactamasas de espectro extendido, porque, por ejemplo, las betalactamasas de espectro extendido confieren resistencia al astronam. Con estas tenemos más experiencia. Estas son las carbapenemasas que nos están dando problemas en este momento, donde se han encontrado en distintos microorganismos, y habitualmente la historia en los distintos centros donde aparecen las NDM se ha repetido bastante frecuentemente. Empiezan a aparecer en microorganismos que no son desde el punto de vista patogénico tan importantes como es las morganelas, los citrobacter, los proteus, las providencias. Fíjense que hablamos de morganela, de providencia y proteus, y que estamos hablando de microorganismos que son resistentes naturales al colistín, serratias. Entonces eso nos pone en una dificultad terapéutica porque ya no se elimina un recurso que habitualmente tenemos, como es el colistín. Pero sin embargo estos microorganismos de repente no son tan virulentos, tan importantes desde el punto de vista patogénico, y empiezan a aparecer en los hospitales en estos microorganismos, hasta que en determinado momento suele aparecer alguna Klebsiella pneumonia con algún plásmido que no necesariamente es el mismo que llevan estos microorganismos, y a partir de ahí se establece algún tipo de brote de mayor o menor porte, donde la Klebsiella pneumonia portadora de NDM se queda por un tiempo en los hospitales y cuesta realmente sacarla, y han estado en hospitales nuestros cerca de 1 o 2 años la misma cepa dando vuelta. Así que hay que tener cuidado con esta beta-lactamasa, porque una vez que se instala en los hospitales es mucho más difícil de controlar que la KPC. ¿Y qué pasa entonces con la otra clase de carbapenemasas, que es OXA48, las de clase D? Esta beta-lactamasa es muy particular, las de clase D son muy particulares, porque dan resistencia variable a los carbapenems, dependiendo siempre de los niveles de expresión, dan resistencia a combinaciones con inhibidores, como el clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, pero, por un lado son también inhibibles por el avibactam, pero por otro lado también son sensibles a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto lleva a que nos pueda dar problemas diagnósticos, porque vemos la sensibilidad a cefalosporina de tercera generación y en general los niveles de resistencia a los carbapenem no suelen ser muy altos. Entonces esto fundamentalmente en Europa pasó desapercibida por mucho tiempo porque no las detectaban. Muchas veces si uno hace un antibiograma escalonado, es decir, si ponen en 2 etapas los antibióticos, si hace discodifusión y ponen en 2 etapas los antibióticos, puede ver una sensibilidad a cefalosporina tercera generación, y ahí tenemos una resistencia a carbapenem un tanto escondida. Fíjense acá, una de las cosas que se empiezan a discutir es decir, bueno, si esta enzima no confiere resistencia a cefalosporina tercera generación, ¿qué pasa con eso? ¿Podemos tratar las infecciones causadas con cefalosporinas de tercera generación aunque tengamos una carbapenemasa? Bueno, no hay muchos trabajos que se hayan animado a ver esto. Acá hay un trabajo retrospectivo muy chiquito, que finalmente consiguen encontrar 3 casos favorables, porque ¿qué pasa? Acá pasa lo mismo que lo que hablábamos antes. Si nosotros tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido abajo de esa OXA48, lo que tenemos es que perdimos la sensibilidad a la cefalosporina tercera. O sea que una vez más vemos la importancia de tratar de hacer lo posible para que las beta-lactamasas de espectro extendido no se diseminen en los hospitales, para no acumular mecanismos de resistencia. Pero en este caso, donde pueden ver en verde la sensibilidad a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y en rojo un poco, en algunos casos intermedio, en algunos casos resistente, en algunos casos sensibles a carbapenem, estos 3 casos tenían sensibilidad a cefalosporinas de tercera
y tenían la presencia de OXA48, fueron tratados en algunos casos, en un caso solo con una cefalosporina de tercera generación y en otros casos en combinaciones con antibióticos, y el resultado fue exitoso. Pero todavía no hay evidencia suficiente como para asegurar que pudiera tratarse de con una cefalosporina de tercera generación teniendo una carbapenemasa. Desde el punto de vista teórico sí, las recomendaciones son que deberían poder tratarse, pero son un problema realmente saber si efectivamente se pueden tratar aunque tengan estos valores de concentración inhibitoria mínima tan bajos, porque siempre puede pasar que in vivo adquieran un plásmido de resistencia, esas cosas se ha visto con otros mecanismos de resistencia, adquieren un plásmido que tiene una BLE y ahí estamos ya en problemas, o alteraciones de la permeabilidad que también puedan cambiar los valores de concentración inhibitoria mínima. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que una vez que tenemos una carbapenemasa, ya incluso los sistemas automatizados nos empiezan a quedar un poquito cortos para hacer el diagnóstico de cuál es el tipo de beta-lactamasa. Y recordamos que es importante porque cada tipo de carbapenemasa tiene sus perfiles distintos de sensibilidad, de resistencia que confieren, que nos permitirían utilizar selectivamente, dependiendo del tipo de carbapenemasa que tenemos, algún tipo de recurso. O sea que es muy importante o bien importante poder decir desde el laboratorio qué tipo de carbapenemasa tenemos y si eso se acompaña de otros mecanismos o no. Entonces nos podemos valer de las características que tiene cada enzima en cuanto a la relación con los inhibidores. Entonces tenemos acá en el panel A que podemos ver, estos son 4 discos que tienen el meropenem, este tiene solo meropenem, este tiene cloxacilina, este tiene ácido borónico y este tiene ácido dipicolínico, que es un inhibidor de las metalo-beta-lactamasas. Entonces cuando vemos una resistencia a carbapenem que solo se inhibe con el ácido borónico, tenemos entonces una carbapenemasa de tipo KPC. Cuando solo se inhibe con el dipicolínico, tenemos una carbapenemasa de clase B o NDM. Y cuando no se inhibe con ninguno y además agrega una resistencia a temocilina de este nivel, o acá se le agrega un disco más, que es un disco de temocilina, eso es muy sugestivo de que tenga una OXA48. Y finalmente lo que claramente ha cambiado el diagnóstico es la presencia de inmunocromatográficos, ¿no? Ya tenemos de 3 y de 5 enzimas que permiten detectar, en este caso por ejemplo, la presencia de KPC, la K, OXA48, BIM, IMP y Nueva Delhi. Estas 3 son metalocarbapenemasas. Tanto la BIM como la IMP se ven más en no fermentadores, pero así el sistema sirve para detectar las 5 carbapenemasas más frecuentes que se pueden encontrar por allí. Acá lo que vemos es, en Europa ya se está empezando, en Europa y en Estados Unidos también, se está empezando a utilizar las combinaciones, como les hablaba hoy, de ceftazidimia avibactam para el tratamiento de las infecciones causadas por KPC y por OXA48. Y ellos ya han encontrado microorganismos resistentes como ser variantes de KPC que lo que confieren, curiosamente, es que cuando se adquiere la resistencia al avibactam, se recupera la sensibilidad de los carbapenem. Eso es interesante porque entonces lo que a esta altura están proponiendo es que aunque tengan una KPC, nunca dar tratamientos con ceftazidimia y avibactam solos, sino que sumarles a un carbapenem, de manera de que si tuviera una mutación que la hace resistente al avibactam, entonces recupere la sensibilidad de los carbapenem y estas mutantes sean eliminadas por la presencia de los carbapenem. Algo parecido, curiosamente parecido, pasa con la OXA48. Las mutaciones, se han encontrado mutaciones que hacen que OXA48 se transforme en más resistente a ceftazidime y a su vez que tenga resistencia a avibactam, y esas mutaciones que ocurren en OXA48 también conllevan a la sensibilidad a carbapenem, o sea, recuperan la sensibilidad a carbapenem cuando obtienen la resistencia a ceftazidime y avibactam. En el caso de OXA48 además se asocia a un aumento del costo biológico, o sea, este cambio en OXA48 de alguna manera hace que el microorganismo pierda
fitness, pierda bienestar, digamos, y entra en condiciones no competitivas con los microorganismos sensibles. Pasamos ahora a lo que es la resistencia transferible a colistina. Un poquito para repasar, porque no es de los antibióticos más utilizados, aunque cada vez más. La polimicina es un antibiótico polipeptídico bactericida de origen bacteriano, que las generaba naturalmente el Panibacillus polimixa o el Penibacillus colistinos. El mecanismo de acción de la colistina se da por unión con el lípido A. Lo primero que ocurre es que la colistina como policatión repele la presencia de cationes divalentes como del calcio y el magnesio, y eso genera una desorganización del lípido A. Finalmente, la desorganización del lípido A altera la membrana celular, eso altera la permeabilidad, lo cual genera la muerte bacteriana. Siempre, desde el punto de vista de la resistencia a colistina no es un fenómeno nuevo, siempre estuvo presente, pero habitualmente, o lo que se conocía, era fundamentalmente modificaciones a nivel del LPS generado por cromosomas, ya sea por alteraciones, por mutaciones, por disminución de cargas, por agregados en operones que estaban en el cromosoma bacteriano, por hiperproducción de la cápsula polisacarídica con cargas negativas que entonces retenían los cationes y no generaban esa repulsión de los cationes divalentes, por la presencia de algunas bombas de flujo, como ven acá. Sin embargo, en el año 2015, a fines del año 2015, este artículo salió publicado en el año 2016 en realidad, pero ya estaba online en el 2015, aparece el primer mecanismo de resistencia transferible. En un plásmido, esto se detectó en China, una enzima, encontraron un gen que codificaba para una enzima que tenía actividad de fosfoetanolamida transferasa y recibió el nombre de MCR1 por movilizable colistin resistencia. Como les decía, esto salió publicado a fines del 2015 y a esta altura ya tenemos, al día de hoy, tenemos 9 variantes, 9 familias, 9 homólogos, digamos, de proteínas homólogas que tienen la misma función, aunque son diferentes entre sí, pero que tienen la misma función de fosfoetanolamida transferasas, que transfieren un grupo fosfoetanolamida al lipopolisacárido, y eso es lo que hace entonces que el microorganismo se haga resistente. Si uno mira lo que ha pasado a lo largo del tiempo, esto es un registro de publicaciones hasta el año 2018, y uno ve que en la medida que aumentan las publicaciones de la resistencia a de la presencia de carbapenemasas, son las barritas en azul, del mismo modo aumenta la publicación de resistencia a colistina en general. Y lo mismo, a partir del año 2016, empieza a aumentar también en gris lo que son las publicaciones referentes a la resistencia a colistina, mediado por MCR. Entonces vemos un resultado bastante paralelo en lo que es la evolución de la resistencia a carbapenemasas. Eso llevó a tener que usar la colistina y por lo tanto la emergencia de resistencia a colistina cada vez mayor, y finalmente la aparición de las resistencias transferibles a colistina. Lamentablemente este mecanismo de resistencia también lo tenemos en nuestro país. Hemos detectado los primeros 3 casos de resistencia a colistina mediada por MCR1, y uno de los casos era una infección del tracto urinario de la comunidad, lo cual nos generó una cierta alerta, porque este mecanismo de resistencia perfectamente podría estarse diseminando a nivel silencioso, porque en general en los análisis de orina, en los urocultivos, no se testa la colistina. Por lo tanto, fue que hicimos un proyecto que tuviera la participación de distintos centros del país para buscar a nivel urinario a ver si teníamos la presencia de MCR en distintos lugares. Aquí pudimos conseguir la participación de 33 instituciones, donde está el hospital de
de Melo participando, donde mandaron los aislamientos de Escherichia coli y Klebsiella obtenidos en urocultivos durante 15 días consecutivos, y allí nosotros le hicimos la detección de MSR1, 2 y 3 por PCR. En ese periodo de tiempo se obtuvieron 1198 aislamientos de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, como está descrito ahí. Hasta el momento hemos podido confirmar, porque claro, la mayoría de los análisis no tenían la sensibilidad a colistina y no todos los métodos de detección sirven. De hecho, no están validados, la gran mayoría de lo que se hace en el país no están validados como resultados para la sensibilidad a la colistina. El mecanismo correcto es hacer microdilución en agar, microdilución en caldo, perdón. Pero bueno, hasta ahora hemos verificado 587 aislamientos de esos 1198, de los cuales hemos encontrado 23 aislamientos resistentes. Hay que aclarar que sobre los 1198 a todos, independientemente de la sensibilidad a colistina, se le hizo PCR para detectar MSR1, MSR2 y MSR3, y lo que encontramos fue hasta el momento un solo caso de MSR1, o sea que por lo menos corre a nuestro favor que no está circulando a nivel urinario, por lo menos MSR, o por lo menos si está circulando en muy baja proporción. Sin embargo, es interesante ver que así de los aislamientos obtenidos, son infecciones urinarias sin discriminar, o sea, estos resultados están sin discriminar si son de policlínicas, si son de hospitalizados o lo que fuera, pero obtuvimos un 4% de resistencia a colistina y la mayoría son Escherichia coli, y en algunos casos son aislamientos obtenidos a partir de consultas en policlínica. O sea que la colistina, las cepas resistentes a colistina están circulando, incluso en la comunidad. Todavía no sabemos exactamente el mecanismo de resistencia, eso se está estudiando, si es cromosómico o eventualmente podría ser algún mecanismo plasmídico distinto del que nosotros hemos buscado hasta ahora. Ahora vamos a hacer una pequeña incursión en los aminoglucósidos para mencionarles un mecanismo de resistencia bien importante que ya hemos empezado a detectar en nuestro país. Recordemos primero que los aminoglucósidos son un grupo aminociclitol, que es este que tienen aquí en el medio, que está unido a aminoazúcares por enlaces glucosídicos y que en general provienen de dos orígenes diferentes. Por un lado la gentamicina, por otro lado la streptomicina y la amicacina vienen desde la streptidina. Recordemos que los aminoglucósidos, el mecanismo de acción es inhibición de la síntesis proteica en sus etapas iniciales, interactuando con el RNA 16S en la subunidad 30, de manera que lo que se impide es que se elongue el péptido cuando se hace la síntesis de proteínas. Si uno piensa en los mecanismos de resistencia, los mecanismos adquiridos de resistencia, tenemos dos fundamentalmente que son los más importantes. Por un lado, las enzimas modificadoras de aminoglucósidos, ya sea las acetilantes o las fosforilantes o las adenilantes de aminoglucósidos, y por otro lado, las alteraciones del ribosoma del sitio blanco, que están mediados por la metilación, enzimas que confieren un grupo metilo en el ribosoma, y eso le cambia la polaridad, le altera la polaridad, y hace que el antibiótico no pueda unirse. La diferencia que hay entre las enzimas y la metilación es fundamental. Mientras que las enzimas en general, cada enzima, o hay enzimas que confieren resistencia a micacina, o hay enzimas otras que confieren resistencia a gentamicina, pero tienen que combinarse dos para dar resistencia a genta y a micacina. Las alteraciones conferidas por la metilación, la resistencia conferida por la metilación, le confiere resistencia a todos los aminoglucósidos disponibles, por lo que la adquisición de este tipo de mecanismo de resistencia, en un solo paso, nos anula todos los aminoglucósidos disponibles. La primera detección que hicimos de estas enzimas fue RMTC en aislamientos de Acinetobacter aislados del Hospital de Clínicas, pero empezamos luego a
ver metilasas también, algún caso de metilasas, en Klebsiella pneumoniae. ¿Y cómo podemos empezar a sospechar? Dijimos que dan resistencia, alta resistencia. Lo que confieren estas enzimas es alta resistencia tanto a gentamicina como a amicacina. Entonces, si lo que tenemos es un sistema automatizado, lo que podemos ver o tenemos que sospechar la presencia de metilasas cuando tenemos altos niveles de resistencia a gentamicina, o sea, mayor o igual al máximo que da el aparato, y alta resistencia también a amicacina. Si no tenemos un sistema automatizado, eso también lo podemos sospechar cuando tenemos alta resistencia, sin halo, tanto a gentamicina como a amicacina como a tobramicina. Esta resistencia combinada de estos niveles nos tiene que hacer pensar, o por lo menos nos debe hacer pensar que ahí estamos teniendo un gen de resistencia a aminoglucósidos mediada por metilasa. Y algo importante, dada por la proximidad que tienen ustedes ahí, es que hemos encontrado una metilasa de RMTG importada de Brasil en pollitos de un día. Los pollos pequeños que compramos para hacer las reproductoras traen este tipo de, hemos encontrado más de una vez microorganismos con este tipo de metilasa. Por lo que hay que tener cuidado también con los alimentos, sobre todo los alimentos vivos, porque en los microorganismos presentes en la flora normal pueden tener, seguro en pollos, este tipo de mecanismos de resistencia. Bueno, vieron que hasta ahora tenía como fondo de pantalla los relojes, un poco para hablar de que no tenemos mucho tiempo para perder. Dejé para el final, esta es la última escena de Peter Pan, cuando el reloj, que es el cocodrilo, se come a Garfio. Esperemos que no tengamos un reloj que haga lo mismo con nosotros en relación a los mecanismos de resistencia y que no nos pase la resistencia por encima. Lo que, como conclusión final entonces, tenemos que en nuestro país ya hemos detectado la mayoría de los mecanismos de resistencia descritos, ya sea carbapenemasa, ya sea metilasa de aminoglucósidos, resistencia transferible a colistina, ni que hablar resistencia transferible a quinolonas, que no hablamos hoy porque se nos haría muy largo, resistencia transferible a fofomicina, que es uno de los últimos antibióticos que tenemos también disponibles. Todos esos mecanismos ya los hemos detectado, o sea que es una cuestión de tiempo. Si no cuidamos los recursos que tenemos, es una cuestión de tiempo de que la diseminación de los microorganismos resistentes vayan llegando a los distintos lugares. Una cosa importante es que es necesario hacer buenos diagnósticos para optimizar los recursos terapéuticos disponibles. Si nosotros tenemos buenos laboratorios que puedan hacer buenos diagnósticos rápidos, vamos a poder tomar medidas de precaución, de aislamiento de los pacientes cuando sea necesario, vamos a poder hacer un tratamiento correcto, vamos a poder darle un tratamiento óptimo y matar, por lo tanto, a ese microorganismo resistente, evitando la diseminación tanto del microorganismo como de su, o por lo menos minimizando su material la diseminación de su material genético. Y por último, ganar tiempo, ganar ese tiempo puede ser la clave para aprender mejores formas de administrar los antibióticos que tenemos, tanto los viejos como los nuevos. Un ejemplo de eso ha sido la colistina, que hemos aprendido a utilizarla porque no sabíamos mucho. Estamos viendo lo que está pasando con nuevas moléculas como ceftazidimia bidactam y cómo están apareciendo las mutantes resistentes, y es bueno combinarlo con carbapenem porque recuperen la sensibilidad. O sea, controlar los antibióticos que tenemos, aunque solo sea para ganar tiempo, nos puede servir para poder utilizar mejor ese tipo de antibióticos. Bueno, muchas gracias por su atención y esperemos que en unos minutos pueda conectarme para poder contestar alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Nos vemos entonces dentro de un rato.